Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía y hoy vamos a estar viendo la unidad 3 correspondiente a Introducción a la Química General. Esta unidad la dividimos en dos partes y obviamente vamos a empezar por la parte 1. En esta clase vamos a ver la regla del octeto, vamos a hablar sobre enlaces químicos y cómo se clasifican, vamos a aprender a dibujar las estructuras de Lewis y por último vamos a determinar la geometría molecular. Para eso necesitamos repasar algunos conceptos, como el de configuración electrónica, el de grupo y periodo de la tabla periódica, los electrones de valencia y electronegatividad. Además, es necesario que tengan una tabla periódica a mano. Si la tienen impresa es mejor, pero si no, pueden usar alguna tabla periódica de internet. En los apuntes que les dejamos en el aula web, van a encontrar un PDF que contiene un link que lo lleva a una tabla periódica que contiene toda la información que van a necesitar. Además, a lo largo de la clase van a ir viendo que acá abajo aparecen algunos conceptos que por ahí yo no digo oralmente, pero que les va a servir de guía. Bien, entonces comencemos. A grandes rasgos podemos clasificar los elementos de la tabla periódica en elementos metálicos, que son los que vemos coloreados en verde, elementos no metálicos, que son los que vemos coloreados en gris. Acuérdense que esos incluyen al hidrógeno, que está por acá arriba a la izquierda. Por último, estos elementos que vemos pintados en rojo, que son los pertenecientes al grupo 8 o 18. Estos elementos se llaman gases nobles, o también han sido llamados como gases inertes, debido a que no pueden interaccionar con casi ningún elemento de la tabla periódica. Resulta que estos elementos tienen una muy buena distribución de electrones alrededor del núcleo, con todos y cada uno de sus orbitales completos de electrones. Y es por esto que resulta muy difícil hacerlos reaccionar con algo. De esta característica tan peculiar se dio cuenta Lewis, que fue un tipo muy importante para la química, y que voy a nombrar varias veces a lo largo de esta clase. Entonces, a partir de esta característica, enunció lo que hoy conocemos como regla del octeto. Esta regla lo que dice es que los elementos son más estables cuando tienen 8 electrones en su última capa, es decir, en su capa de valencia. De esta manera, los demás elementos de la tabla que no tienen 8 electrones en su última capa van a intentar combinarse entre sí con el fin de completar su octeto. Otra manera de enunciar la regla del octeto es decir que los elementos de la tabla van a intentar adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano. Por ejemplo, si tomamos el átomo de hidrógeno, el gas noble más cercano a él va a ser el helio, y este elemento, este átomo, completa su octeto con solo 2 electrones. De esta manera, el hidrógeno va a completar su octeto también con 2 electrones. Todos los demás elementos de la tabla periódica completan su octeto con 8 electrones. Entonces vamos a comenzar con un ejemplo. Tomamos al átomo de cloro, que pertenece al grupo 7, y por lo tanto tiene 7 electrones en su última capa. Es decir, necesita un último electrón para completar su octeto. Podríamos unirlo con cualquier elemento del grupo 1. En este caso en particular yo elegí el sodio. Entonces, el átomo de sodio cede o pierde su último electrón, que es ganado por el átomo de cloro. De esta manera obtenemos 2 iones, un catión sodio con una carga positiva y un anión cloruro con una carga negativa. Fíjense que ambos elementos han completado su octeto. El átomo de sodio, al perder este último electrón, dejó expuesta su última capa con 8 electrones, mientras que el átomo de cloro tenía 7 electrones en su última capa. Al adquirir uno más, completó su octeto. Estos dos elementos, al combinarse, forman el cloruro de sodio, que es lo que usamos como sal para condimentar nuestras comidas. Entonces, recapitulando, fíjense que el átomo de cloro, al ganar un electrón, adquirió la configuración electrónica del gas noble más cercano, que es el argón. Mientras que el átomo de sodio, al perder un electrón, adquirió la configuración electrónica del gas noble más cercano, que es el neón. Bien, ahora que sabemos por qué se unen los elementos químicos, podemos pensar cómo lo hacen. Y básicamente lo hacen a través de los enlaces químicos, que son las fuerzas o interacciones que mantienen unidas ya sea 2 átomos, 2 iones o 2 moléculas para dar estructuras más estables. Estos enlaces se clasifican en enlaces iónicos, enlaces covalentes o enlaces metálicos. Compuestos que sirven como ejemplo de enlaces iónicos, que tengan enlaces iónicos, son la fluorita
o el cloruro de sodio, que es el ejemplo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Dentro de los enlaces covalentes encontramos la formación de sustancias moleculares, como por ejemplo el agua o el nitrógeno gaseoso, y sólidos de red covalente, como el cuarzo o el diamante. Por último, dentro de los enlaces metálicos vamos a encontrar cualquier sólido metálico que conozcamos, ¿sí? Como por ejemplo el cobre. Entonces, comencemos con los enlaces iónicos. Estos enlaces se forman por la unión entre un átomo metálico y un átomo no metálico. Es decir, vamos a estar uniendo los elementos que vemos acá coloreados en verde con los elementos que vemos coloreados en gris. Este enlace se forma por la transferencia de un electrón desde un átomo a otro. Los átomos metálicos son los que tienen tendencia a perder los electrones. De esta manera van a quedar cargados positivamente y van a formar cationes, mientras que los átomos no metálicos son los que van a tener tendencia a ganar esos electrones, por lo tanto van a quedar cargados negativamente y van a formar aniones. Ejemplos de compuestos iónicos son el fluoruro de calcio, el fluoruro de magnesio o el cloruro de potasio. Entonces, ¿cómo es que se unen estos átomos? Acá tenemos la configuración electrónica del átomo de sodio y tenemos representados los 11 protones del núcleo del átomo de sodio. En la primera capa va a poseer 2 electrones, en la segunda capa va a tener 8 electrones y en la última capa un único electrón. Debido a que tiene un electrón en la última capa es que pertenece al grupo 1. Ahora tenemos la configuración electrónica del átomo de cloro, que tiene 17 protones en su núcleo más los neutrones. En su primera capa va a tener 2 electrones, en la segunda capa va a tener 8 electrones y en la última capa va a tener 7 electrones. De esta manera el átomo de sodio le cede al átomo de cloro el electrón de su última capa, quedando cargado positivamente, porque ahora el átomo de sodio posee 11 protones, pero solo 10 electrones en sus órbitas. Mientras que el átomo de cloro adquiere una carga negativa, porque va a tener 17 protones en su núcleo, pero 18 electrones en sus órbitas. Los compuestos que tienen enlaces iónicos forman redes cristalinas. Esto quiere decir que si pudiéramos agarrar un cristal de sal y mirarlo con muchísimo aumento, veríamos estructuras tales y como vemos en esta burbuja. Fíjense que los aniones, es decir, los átomos de cloro que tienen cargas negativas, se intercalan con los átomos de sodio que tienen cargas positivas. Y entre estos átomos va a haber una atracción electrostática. Además, si prestamos atención, no podríamos distinguir dentro de esta estructura una única molécula. Y es por eso que se llaman redes cristalinas. Bien, lo último que vamos a ver sobre los enlaces iónicos es cómo nombrar los compuestos iónicos. Para ello, lo primero que vamos a nombrar son los aniones, es decir, vamos a nombrar primero el elemento no metálico. Y lo que vamos a agregarle es el sufijo uro. Luego vamos a escribir la palabra de y finalmente vamos a nombrar al catión. Entonces, por ejemplo, empecemos con este compuesto. El elemento no metálico sería el cloro. De esta manera le vamos a agregar el sufijo uro y va a quedar cloruro de sodio. Lo mismo pasará con el segundo y el tercer compuesto, cloruro de potasio y fluoruro de magnesio. Bien, muchos de los compuestos iónicos son capaces de disolverse en agua, generando una solución electrolítica. Es decir, una solución que posee iones libres y puede conducir la electricidad. En este cuadro les mostramos los niveles normales de diferentes iones que tenemos en sangre y en nuestros líquidos corporales. Y los desafiamos a investigar en qué caso se puede producir un desbalance de electrolitos en el cuerpo humano. Bien, ahora vamos a pasar a los enlaces covalentes. Estos enlaces se forman por la unión de 2 átomos no metálicos, es decir, vamos a estar uniendo elementos de los que coloreamos en gris. A diferencia de los enlaces iónicos, los enlaces covalentes comparten electrones entre sus átomos. Estos enlaces son de gran fortaleza y de gran estabilidad. ¿Cómo es que se unen los átomos formando enlaces covalentes? Bueno, como ejemplo vamos a usar al cloro molecular. Es decir, vamos a tener una molécula de cloro que va a estar formada por 2 átomos de cloro. Cada uno de estos cloros tiene 7 electrones en su última capa. Y para completar su octeto lo que van a hacer es poner en juego un único electrón. De esta manera, ambos átomos de cloro formaron una molécula de cloro y completaron su octeto. Otro ejemplo podríamos verlo con la molécula de hidrógeno. Si tuviéramos que representar al hidrógeno,
como átomo, podríamos mostrar que tiene un protón y en su primer capa tiene un único electrón. Al unirse dos átomos de hidrógeno, lo que va a suceder es que van a compartir, cada uno va a poner en juego en el enlace un único electrón, completando su octeto con 2 electrones. ¿Bien? Para representar en el papel esta molécula de hidrógeno tenemos que escribir una H que representa un átomo de hidrógeno, otra H y una raya que lo que representa es 2 electrones, ¿sí? Los 2 electrones compartidos en el enlace covalente. Entonces, hasta ahora estuvimos viendo enlaces covalentes formados por 2 átomos que tienen la misma electronegatividad. Pero ¿qué pasa si formamos un enlace covalente entre 2 átomos que tienen diferentes electronegatividades? Como por ejemplo el cloro y el hidrógeno. Sabemos que el cloro es más electronegativo que el hidrógeno y por ende va a tender a atraer hacia sí los electrones compartidos en el enlace. De esta manera, como vemos en la animación, los electrones compartidos en el enlace van a pasar más tiempo cerca del átomo de cloro que del átomo de hidrógeno. Y eso va a determinar que quede el átomo de cloro con una densidad de carga o una carga parcial negativa, mientras que el átomo de hidrógeno va a quedar con una densidad de carga positiva. Entonces, fíjense que la nube electrónica se concentra sobre el átomo de cloro y decimos entonces que un enlace covalente que tiene una distribución desigual de los electrones es un enlace covalente polar. Bien, entonces hasta ahora estuvimos viendo enlaces covalentes y enlaces iónicos, pero ¿cómo podemos distinguir cuándo tenemos cada tipo de enlace? Bien, lo primero que tienen que tener en cuenta es que los enlaces iónicos van a formarse por la unión de un elemento metálico y un elemento no metálico, mientras que los enlaces covalentes van a formarse por la unión de 2 elementos no metálicos. Pero más allá de eso existe otra herramienta para determinar de qué tipo de enlace estamos hablando. Y consiste en determinar la diferencia de electronegatividad. Si la diferencia de electronegatividad entre 2 átomos unidos es menor o igual a 0,4, entonces el enlace va a ser covalente no polar. Si la diferencia de electronegatividad es entre 0,5 y 1,7, entonces el enlace es covalente, pero ahora va a ser un enlace covalente polar. Ahora, si la diferencia de electronegatividad es mayor a 1,7, entonces el enlace va a ser iónico. Acá vemos 3 ejemplos. Empecemos con la molécula de cloro gaseoso. La electronegatividad del átomo en cloro es 3,2. Este dato lo pueden sacar de la tabla periódica, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es la diferencia de electronegatividad, que básicamente se logra restando las electronegatividades. Restamos la electronegatividad de este átomo de cloro menos la electronegatividad del otro átomo. De esta manera obtenemos una diferencia de electronegatividad de 0. Es decir, esta molécula tiene un enlace con una diferencia de electronegatividad de 0, por ende, tiene un tipo de enlace covalente no polar. Ahora, ¿qué pasa con el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico? Bien, tenemos que restar la electronegatividad del cloro menos la electronegatividad del hidrógeno, que es 2,2. Esta diferencia de electronegatividad me da un valor de 1, lo cual ubica el enlace como covalente polar. Finalmente, tenemos al cloruro de potasio. Si restamos la electronegatividad del cloro, que dijimos que era 3,2, con la electronegatividad del potasio, que es 0,8, esta diferencia nos da 2,4. Y ese enlace sería un enlace iónico. Una aclaración que me había olvidado de hacer es que todos los compuestos diatómicos, es decir, H2, cloro 2, nitrógeno 2, todos esos compuestos diatómicos van a ser no polares, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los compuestos covalentes y los compuestos iónicos? Los compuestos iónicos están formados por iones que se mantienen unidos entre sí por uniones iónicas y son atraídos por tener cargas opuestas. Pero en el caso de los compuestos covalentes, los electrones son compartidos en los enlaces y por ende no podemos hablar de verdaderos iones con cargas completas. Bien, por último, vamos a hablar de los enlaces metálicos. Entonces, estos enlaces se forman al unir 2 átomos metálicos, que poseen pocos electrones de valencia. Estos átomos pierden fácilmente los electrones de su última capa, quedando como iones positivos o cationes.
mientras que los electrones de valencia desprendidos forman una nube que puede desplazarse por toda la red. ¿Sí? Fíjense, acá representamos los electrones como estos circulitos con carga negativa y los cationes metálicos como circulitos con cargas positivas. De esta manera, todo el conjunto de cationes metálicos queda unido mediante una nube de electrones con carga negativa que los envuelve. Bien, como característica de los compuestos metálicos es que son buenos conductores de la electricidad, y acá tenemos algunos ejemplos: hierro, aluminio, cobre, plata y oro. Bien, ahora habíamos dicho que íbamos a hablar bastante de Lewis en esta clase, así que llegamos a la tercera parte, que es donde vamos a hablar de las estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis se pueden realizar para átomos o para moléculas. Es decir, Lewis inventó una manera de esquematizar tanto los átomos como las moléculas. Como ven, para representar a los átomos, lo que vamos a hacer es escribir el símbolo que representa el elemento. Por ejemplo, al hidrógeno lo representa la letra H, y vamos a indicar con puntos los electrones de valencia. En este caso, todos los elementos del grupo 1 van a tener un único electrón de valencia, ¿bien? Mientras que, por ejemplo, los elementos del grupo 7, como son el flúor o el cloro, van a tener 7 electrones de valencia. Bien, ahora, las estructuras de Lewis para moléculas van a estar formadas por los átomos que constituyen esa molécula, y vamos a representar como puntos los pares de electrones que no son compartidos entre los átomos, y con una línea cada par de electrones que es compartido en un enlace covalente. Entonces, vamos a hacer juntos una estructura de Lewis de una molécula. En este caso vamos a intentar hacer la estructura de Lewis del nitrógeno molecular. Si ustedes siguen estos 4 pasos en este orden, les van a salir todas las estructuras de Lewis. Entonces, comencemos. En primer lugar, dice que hay que contar los electrones como si todos los elementos de la molécula tuvieran el octeto completo. Es decir, en esta molécula vamos a tener 2 átomos de nitrógeno, y cada uno de ellos va a completar su octeto con 8 electrones. Entonces, la cuenta que tenemos que hacer es sumar los 8 electrones de un átomo más los 8 electrones del otro, lo cual me da un total de 16 electrones. En el segundo paso debemos contar los electrones de valencia de todos los átomos de la molécula. Como el nitrógeno pertenece al grupo 5, va a tener 5 electrones de valencia. 5 electrones de cada átomo dan un total de 10 electrones. En el paso 3 dice que debemos restar los electrones que obtuvimos en el paso 1 menos los electrones que obtuvimos en el paso 2. Y eso nos va a dar como resultado el número de electrones compartidos en enlaces. Es decir, tenemos 16 menos 10 me da un total de 6 electrones. Esos 6 electrones están siendo compartidos en enlaces. Si yo divido a este número por 2, voy a obtener el número de enlaces que tiene esa molécula. Y en este caso, 6 dividido 2 me da 3. Entonces voy a tener 3 enlaces entre los 2 átomos de nitrógeno. Ahora ya puedo pasar a la hoja, voy a dibujar los 2 átomos de nitrógeno y voy a dibujar los 3 enlaces, ¿sí? Fíjense que cada línea va a representar 2 electrones, es decir, cada átomo de nitrógeno está sintiendo que comparte 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones, ¿sí? Por último, nos queda determinar cuántos electrones libres hay en esta estructura de Lewis, y para eso lo que tenemos que hacer es restar los electrones que obtuvimos en el paso 2 menos estos electrones. Tenemos un total de 10 menos 6, nos dan 4 electrones libres. Habíamos dicho que cada átomo de nitrógeno estaba sintiendo que tenía 6 electrones. Para completar su octeto le faltarían 2 a cada uno. De esta manera puedo dibujar un par electrónico al costado de cada nitrógeno, y fíjense que ambos átomos estarían completando su octeto. Es decir, este nitrógeno está sintiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones, al igual que este átomo de nitrógeno. De esta manera queda la estructura de Lewis de una molécula de nitrógeno, y vemos que los 2 átomos de nitrógeno se unen a través de un enlace covalente triple. Entonces acá les dejo algunos conceptos para que puedan dibujar las estructuras de Lewis. Como desafío les planteamos dibujar la estructura de Lewis del dióxido de carbono. Bien, la geometría molecular es la disposición
que tienen en el espacio los átomos que forman una molécula. Para poder determinar cómo es la geometría de una molécula, necesitamos saber muy poquitas cosas. Necesitamos saber la estructura de Lewis, necesitamos identificar cuál es el átomo central de la molécula, y por último necesitamos determinar el número de pares de electrones que rodean a ese átomo central, ya sean pares de electrones que están formando parte de un enlace covalente o pares de electrones libres. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la molécula de metano, que está formada por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Esta es la estructura de Lewis del metano, ¿sí? Fíjense que el átomo central es el átomo de carbono y tiene alrededor 4 pares enlazantes, ¿sí?, que le permiten unirse a los átomos de hidrógeno. Entonces, si utilizamos esta tabla, los pares electrónicos totales de esta molécula son 4, ¿sí? Y no tiene ningún par libre, por ende la estructura, o mejor dicho, la geometría de esta molécula va a ser tetraédrica. Bien, la predicción de esas geometrías moleculares que vemos en esta tabla es posible gracias a la teoría de repulsión de pares de electrónicos de valencia, que se abrevia como TREPEV. Esta teoría lo que plantea es que los pares de electrones alrededor de los átomos se repelen entre sí, ubicándose lo más lejos posibles unos de otros. Entonces, podemos interpretar a los pares de electrones como si fueran globos. Si son pares de electrones libres, vamos a imaginarlos como globos transparentes, que no podemos ver, pero que sí ocupan espacio. Y si son pares de electrones enlazantes, vamos a imaginarlos como globos de colores que sí podemos ver. Entonces, fíjense que si tenemos 2 pares electrónicos alrededor de un átomo central, que en este caso es un átomo E genérico, vamos a tener 2 globos de colores, vamos a tener una geometría molecular como si fuera la unión de 2 globos, ¿sí? El átomo central estaría en este nudo. Bien, si tuviéramos 3 pares electrónicos enlazantes alrededor del átomo central, veríamos algo como esto. Recuerden que los pares electrónicos libres, como en este caso, se verían como un globo transparente, de manera que la geometría de esta molécula sería simplemente el ángulo que se forma por acá abajo, entre estos 2 globos. Lo mismo con la geometría tetraédrica, ¿sí?, la del metano. Bien, nosotros en esta materia no vamos a estar trabajando con esta parte del cuadro, ¿sí? Simplemente vamos a ver estas geometrías. Y eso se debe a que cuando los compuestos comparten más de 4 pares de electrones es porque están ampliando el octeto. Y esa parte teórica no se trata en este curso, ¿sí? Bien, entonces vamos con un ejemplo. Vamos a intentar determinar la geometría molecular del agua utilizando la tabla que está en la diapositiva. Entonces tenemos una molécula de agua formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esta es la estructura de Lewis de la molécula de agua, ¿bien? Y podemos identificar alrededor del átomo central, que sería el átomo de oxígeno, 1, 2, 3 y 4 pares electrónicos totales, ¿sí? De esos 4, hay 2 pares electrónicos que son enlazantes, que son estos que le permiten unirse al oxígeno y al hidrógeno. Y otros 2 son pares electrónicos libres. Entonces, con estos datos vamos a la tabla y ya habíamos dicho que tiene 4 pares de electrones totales, pero 2 de ellos son pares libres. Por lo tanto, la geometría es angular. Fíjense que el átomo de oxígeno está representado en esta figura por la pelotita roja, mientras que los átomos de hidrógeno estarían representados por los globitos blancos. Bien, como desafío, como ya determinaron la estructura de Lewis del dióxido de carbono, ahora pueden determinar la geometría molecular del dióxido de carbono. Tengan en cuenta que entre PEV los enlaces dobles se cuentan como si fueran enlaces simples para poder usar la tabla. Bien, muchas gracias, nos vemos en la segunda parte.